tardes, soy César Salazar y en estos momentos nos encontramos con nuestros compañeros para hacerle una entrevista al periodista Johnny Rodríguez sobre el tema de la desigualdad que existe en los medios de comunicación. Bienvenido, Johnny. Gracias a ustedes por la invitación. Empezamos con la primera pregunta. ¿Usted cree que en la actualidad aún existe la desigualdad de género en el ámbito de la comunicación? En la actualidad, tanto en América Latina como en los medios de comunicación a nivel global, pues sí, hay como tal una evidente desigualdad de género que se nota o es evidente en diferentes áreas de los medios de comunicación, tanto tradicionales como modernos, y también como tal en lo que es la prensa corporativa. Perfecto. Empezamos con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que con el pasar del tiempo se puede erradicar la discriminación en la comunicación? Bueno, la contestación de esa pregunta, entiendo que sería mejor hacérsela a un gerente, a un gerencial o administrador de algún medio corporativo, porque son las personas encargadas de cómo manejar lo que es el recurso humano de sus medios de comunicación. Si se dialoga con los diferentes gerenciales de los medios corporativos, pues entiendo que sí se puede llegar como tal a un consenso para poder erradicar de raíz esa problemática como tal. Siguiente pregunta. ¿Considera que en el lugar donde usted labora ha existido desigualdad de género? Por el momento, agradecido debo decir que no, siempre ha sido pues condescendiente, debo decir. Los gerenciales de donde trabajo siempre he visto la misma motivación, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino, y pues no debo entonces resaltar que hay favoritismo al momento en el lugar donde estoy trabajando. Muchas gracias con las respuestas. Continúa la compañera Julissa. Buenas tardes, licenciado. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las formas más comunes de discriminación que se encuentran en los medios de comunicación? En la actualidad, las voces femeninas particularmente han levantado la voz de alerta de tres maneras diferentes. Hay tres desigualdades que han tomado auge como tal y que diferencian un poco de sus compañeros varones, y es como tal el salario. Hay mujeres periodistas que hacen exactamente el mismo salario, el mismo trabajo, debo decir, por un salario diferente, ya eso es un tipo de discriminación. El segundo tipo de discriminación es por el físico. Hay ejemplo es que se quiera considerar a una persona para ser ancla de una noticia. El director de noticias y el director de recursos humanos lo primero que miran es el físico. Y eso es discriminatorio porque una persona va a estar frente a una cámara informando, no es tan importante el físico, sino es la preparación. El tercer tipo de discriminación que ha tomado auge es el no valorar el trabajo que hacen los periodistas, particularmente del género femenino, entendiendo y sabiendo que hacen exactamente el mismo trabajo que un varón. ¿Cómo cree usted que se refleja la desigualdad radial y étnica en programas de televisión? Bueno, eso está más que evidente en el empeño, en la motivación, en la importancia que le da ese periodista al trabajo que se le asigna. Vamos a tomar un ejemplo de a usted como periodista, le asignan una noticia, usted si sabe que en ese lugar de trabajo no se está valorando, pero usted no va a dar el 100% para ejecutar esa tarea con la misma motivación en comparación al lugar que sí la valora. En el lugar donde sí la valora, usted va a dar un poquito más. Muy buenas tardes, don Janier. Eh, Mi nombre es Evelyn Cueva y esta es mi inquietud. ¿Está de acuerdo que los medios de comunicación deberían dar espacio televisivo a las personas de la comunidad LGBTI? Los medios de comunicación como tal es la motivación principal. El periodismo empezó eh, informando sobre lo que ocurría en una ciudad. El periodismo también trabaja lo que es darle voz a comunidades particulares de una comunidad y exponer problemas.
Entiendo que la respuesta a esa pregunta sería que sí, porque es un sector de la comunidad que al igual que los demás otros sectores de la comunidad, tiene una voz. Y los medios de comunicación, el trabajo particular también es darle voz a esa región de la sociedad. Ya. Otra pregunta más que tengo que hacerle es, ¿cuánto impacto tiene la desigualdad en los medios de comunicación? Como mencioné en la pregunta anterior, el impacto es en la calidad que se entrega al público. Una persona que no es valorada, pero no entrega la misma calidad de trabajo que una persona que sí es valorada por lo que hace. Y ese es como tal el impacto que se crea en tanto en la televisión, en los medios tradicionales, como en el producto que se le entrega al público. ¿Qué estrategias y políticas se pueden implementar para fomentar una mayor igualdad y diversidad en los medios de comunicación? Bueno, una motivación o herramienta que se puede utilizar para erradicar de raíz este problema es revisar eh, qué se está haciendo en cuanto a recursos humanos y en cuanto a los salarios. Se debe revisar si se está remunerando al género masculino y femenino, si se está remunerando por ser masculino o por ser femenino, o se está remunerando por el trabajo que se hace. Entiendo que si se hace una revisión de los salarios y se compara con el trabajo que se está haciendo, que hace la persona como periodista, eso sería un punto de partida para entonces erradicar el problema. Lo otro es implementar como tal en los centros de trabajo charlas motivacionales y dar a entender a ese empleado que sí es valorado no tan solo por ser mujer o por ser hombre, sino por el trabajo que se hace. Entiendo que si se hacen esas dos, si se implementan esas dos herramientas, podemos comenzar a erradicar ese problema. Gracias. Continuamos contigo, Kleiner. Un saludo cordial, licenciado. Gracias por la oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto de la desigualdad de género en los mensajes y contenidos que consumimos a través de los medios de comunicación? Es importante saber que un periodista debe ser imparcial en la información que publica porque esa es como tal una de las bases que debe tener un periodista. No importando su opinión, el periodista tiene que mantenerse neutro. Bien, sabiendo esto, si a un periodista le toca cubrir alguna nota de desigualdad, eh, entiendo que va a haber un poquito más de inclinación de ese periodista a darle un poco más de auge a esa nota porque él está viviendo, o por lo menos si la trabaja esa nota una mujer periodista, si esa mujer periodista le toca cubrir una noticia de desigualdad, ella va a darle un poco más de voz a la voz de desigualdad que está cubriendo porque ella está viviendo esa desigualdad. No es lo mismo tú cubrir una noticia sin tú estar viviéndola que entonces cubrir la noticia y estar viviendo lo que ocurre o lo que reseña esa noticia. Ya entonces se perdería un poco lo que es la imparcialidad, porque la periodista, a mi entender, le gustaría o se inclinaría un poco más como tal, a darle voz a que ella, como periodista, está siendo entonces discriminada y ahí se perdería como tal lo que es la imparcialidad y eso afectaría el producto final porque toda información que publica un periodista debe ser imparcial. Gracias por esa respuesta. Continúo con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de la exposición constante a estereotipos de géneros en medios de comunicación? Bien, excelente pregunta. Cuando una persona está todo el tiempo, sabemos que en la actualidad se trabaja mucho, a veces más tiempo el que se está trabajando que se está en la casa. Si tú estás 8 o 12 horas trabajando, estás 8 o 12 horas expuesto al discrimen, expuesto a esa desigualdad y expuesto como tal a lo que menciona en la pregunta, que es los estereotipos. Psicológicamente, pues eso
se llamaría como una fatiga emocional del periodista o de la persona que estaría entonces viviendo eso. Y pues, emocionalmente sería ese el término pues, correcto, una fatiga emocional, porque si tú estás constantemente expuesto a algo que no es bueno, en algún momento te vas a cansar y te va a afectar psicológicamente. Y psicológicamente un periodista debe estar bien porque no es fácil el trabajo de un periodista. Sabemos que el periodista pues, a veces está en el lugar cero de alguna emergencia, y si emocionalmente el periodista no está bien, pues la nota final del reportaje pues, no va a estar bien. Gracias. Continúo con la última pregunta. ¿Existen medidas efectivas que se estén tomando para reducir la discriminación y desigualdad de género en los medios de comunicación? ¿Y cuáles serían estas? Por el momento desconozco las medidas que se hayan tomado en cuanto a algún medio en particular o en alguna asociación de periodistas. Lo que sí he visto que se está haciendo es que los propios periodistas, particularmente pues, la femenina, están levantando voz en medios de comunicaciones pues, independientes porque no van ¿cómo debo decir? A erradicar una querella o publicar su problemática en el mismo medio de comunicación donde están trabajando, porque ya eso sería un problema de interés. He visto que las mismas periodistas están levantando su voz en medios de comunicación independientes y creo que eso es una de las medidas que se están tomando actualmente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Muchas gracias, Jenny. ¿De qué manera la falta de diversidad de género en los medios de comunicación contribuye a perpetuar estereotipos y roles tradicionales? Bueno, en este caso, si vienes trabajando, laborando en un medio de comunicación que en la mayoría pues, sean hombres, se va a crear un estereotipo de que en ese X medio de comunicación o en ese X empresa corporativa, pues se valora más al hombre y sería un poco entonces más difícil que una femenina pues entonces entre a trabajar a ese medio de comunicación y ya en sí pues, eso sería un estereotipo porque ya se está estereotipando el personal o la plantilla de recursos humanos de ese X medio de comunicación. Ya eso como tal pues sería un estereotipo. Perfecto. ¿Cómo podría, en este caso, los medios de comunicación utilizar su influencia para promover la igualdad de género y combatir la discriminación? Bueno, los medios de comunicación, como indica, pues, tienen mucha influencia, tanto los medios tradicionales como en la radio, televisión y prensa escrita. Está tomando mucho auge también lo que es los medios de comunicación digitales. Estos medios de comunicación en global, todos, pueden influenciar en la que usted indica en esa pregunta, teniendo un poco más presente o valorando en público, no tan solo pues, de forma privada, sino en público el trabajo que hace toda su plantilla de periodistas. Particularmente entonces, si la problemática que se vive actualmente es que no se valora el trabajo o la presencia de una periodista femenina, pues sería bueno que esos medios de comunicación utilicen la influencia que tienen para dar valor en público al trabajo que hacen sus periodistas femeninas. Continuamos. ¿Qué sucede cuando una persona es discriminada en el ámbito laboral por su género? Pues en este caso lo que deja ver ese tipo de acción es que esa persona está con un patrón que no es muy bueno, porque si una persona es discriminada en su lugar de trabajo por su propio patrono, pues ya eso deja mucho que pensar y que decir acerca de la persona como tal que lo está haciendo y como la empresa que lo permite. Eh, pues como tal, esa sería como tal la contestación a la pregunta. Perfecto. Una última pregunta de parte mía. ¿De qué manera afecta a la sociedad la discriminación en el ámbito de la comunicación? Bueno, afecta porque cuando te levantas por la mañana, pues usualmente la mayoría de las personas lee el periódico, prende el televisor, prende la radio, entra el teléfono. Y en este caso, si se vive
como se está viviendo actualmente, el discrimen en los medios de comunicación. eh, Eso se va a empezar a normalizar tanto en las personas que leen, que escuchan, que ven las noticias y que consumen el producto de los medios de comunicación. Y ese sería pues, el problema como tal, porque se estaría normalizando dentro de la sociedad el que hayan discriminación dentro de los propios medios de comunicación. Muchas gracias, Janiel. Una última pregunta de parte de mi compañera Julissa. Como última pregunta de esta entrevista, me gustaría saber qué impacto tiene la desigualdad en la comunicación en la sociedad en general. El impacto es, como hablamos más tardecito, en, en lo psicológico y también en la influencia, en el comportamiento y en lo que la persona ve que es bueno. Si tú empiezas a ver por todos lados, entiéndase en la radio, televisión, por todos lados, como medio de comunicación, que a una persona se discrimina, la persona lo denuncia y al final no queda en nada, pero la persona va a entender que la denuncia no tiene consecuencia porque está bien lo que se hizo y eso está mal. Ya entonces, la contestación a su pregunta sería que estaría influenciando de manera negativa a las personas que consumen los productos de los diferentes medios de comunicación. Listo. Le agradecemos por despejar nuestras interrogantes sobre la desigualdad que existe en el ámbito de medios de comunicación. Claro que sí, un placer estar con ustedes. Cualquier duda o pregunta, sigo disponible. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya. Esa, Buenos días. Como primera buenos pregunta días. me gustaría hacerle, ¿cree usted que la desigualdad de género afecta psicológicamente a las personas y por qué? Bueno, la desigualdad de género es algo que vivimos diariamente, en todo ámbito profesional, en todo ámbito social. Ya, ¿afecta psicológicamente? Sí. ¿Por qué? Porque hay inseguridades en las personas. Eso es con lo que respecta a lo que es la salud mental. Listo, gracias. ¿Cómo influye la desigualdad de género en la salud mental de las personas afectadas? Bueno, influye bastante creando una baja autoestima, pero hay que recalcar que hay situaciones en las que eh, a veces uno mismo crea la desigualdad y la discriminación y a veces otros se genera. El papel psicológico juega bastante ahí, juega a favor y en contra. Y como un profesional en el área de la salud mental, ¿considera usted que las personas que han vivido la desigualdad de género deben buscar ayuda con un profesional en el área psicológica? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque crea situaciones en las que a veces se victimizan y no es no es, ¿cómo te digo? A ver, no es así. A veces crean patrones ya con conductas y se hacen víctimas y siempre están con esas inseguridades cuando no es así. ¿Me hago entender? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, procedo yo a ejecutarle una pregunta. Gracias por su tiempo y el tiempo que nos brinda, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué papel desempeña la psicología en la desigualdad de género? Bueno, la psicología desempeña un papel muy importante porque, le vuelvo y le repito, crea situaciones en las que las personas se hacen víctimas de lo que son víctimas. Es por eso que se recomienda acudir a una persona profesional para eh, llevar a cabo un control de estas conductas.
Ok, gracias. La siguiente pregunta que le quiero realizar es, ¿de qué manera cree usted que afecta la discriminación en el ámbito de la comunicación a la sociedad? Bueno, afecta mucho, principalmente porque muchas personas callan que son víctimas. Muchas personas por temor ante la sociedad, ante el qué dirán y ante eh, ciertas formas crean esa barrera que no expresan lo que sienten y al final son perjudicados. Gracias, doy paso a mi siguiente compañero para que realice las preguntas. Ok. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. A continuación, mi pregunta. ¿Cuál cree usted que son las dificultades que pueden afrontar las personas que sufren de desigualdad de género en el ámbito laboral? Miedo. Miedo a que te despidan, miedo al rechazo, miedo a ciertas circunstancias que a la final tal vez no puedan ser ciertas, pero con tantas cosas que le ha pasado al individuo, crea situaciones que es mejor reprimirlas internamente que a exponerlas. Es por eso que muchas personas reprimen sus sentimientos y no los sacan a flote y no buscan solución, sino que buscan la opción más dable es ocultar todo y no saben que el que se afecta es uno mismo psicológicamente. A continuación, mi compañera. Buenos días, es un placer saludarlo. Eh, Mi siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia usted ha atendido o ha tratado personas en el tema de desigualdad de género? Muchas. A diario te llegarán unas 2 personas por diversos motivos, pero mucho por la desigualdad de género. Me ha tocado trabajar con chicos de la comunidad LGBTI, personas que han sufrido estigma y discriminación, tanto en todo ámbito de trabajo, ámbito en lo social, salud, y principalmente en salud. ¿Por qué? Porque o sea, porque los ven así, muchas personas no les atienden. Muchas gracias por su respuesta, mi estimado. Bueno, como ya no hay más preguntas, igual muchas gracias, Hugo, por haber estado aquí presente junto a nosotros y por habernos ayudado en esta entrevista sobre la desigualdad de género en los medios de comunicación y también en los medios laborales. Muchísimas gracias. Listo, César, muchas gracias. Muchas gracias. 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 A ver, A antes, ustedes por la invitación.